Hermano, que el Señor te bendiga en esta mañana. Honramos al Señor y le damos gracias al Espíritu Santo por permitirnos una vez más poder compartir contigo una palabra, siempre de parte del Señor. Quiero que hoy vayamos al libro de Mateo, Mateo 25. Vamos a leer Mateo 25, del 14 al 30 vamos a leer en esta mañana. Dice la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil echándole en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén por la palabra del Señor. El tema de esta palabra es cuando el Señor vuelva. Cuando el Señor vuelva. Había un hombre que se fue de viaje. Este hombre representa a Dios, el que reparte, el que da, el que bendice, el que tiene capacidad de hacerlo todo a favor de aquel que no quiere. Este hombre representa una figura que es Dios, porque él anda de viaje y dijo: un día que regresará. Por lo tanto, ese hombre que relata este pasaje, para mí es mi Señor, para mí es mi Dios. La figura que pone es que un hombre se fue de viaje y Dios se fue de viajes, porque Él va a venir un día. Y la promesa de Él está para todos aquellos que creen en Él. Y en esa es la que yo creo. Yo sé que mi Señor anda de viaje, porque Él estuvo un día en esta tierra. Y la oportunidad está todavía para ti y para mí.
Simplemente que tenemos que hacer ¿qué? Buscar al Señor. Entonces es interesante reconocer que el Señor vendrá un día. Y que quizás ese día tú vas a estar vivo. Y todavía vas a tener una oportunidad. Pero ¿qué tal si te mueres antes de ese día que el Señor venga? ¿Qué pasará? Por lo tanto, es necesario que tú te pongas a cuenta con el Señor. Este hombre tenía 3 siervos. Desde siempre los había conocido. Sabía que podía hacer este, sabía que podía hacer el otro, y sabía que pasaría con el tercero, pues él era su jefe. Dios conoce bien a cada ser humano. Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí, y Dios sabe lo que podemos hacer. Porque nadie puede tener la excusa de que no puede hacer nada para Él. Todos podemos hacer algo para Él, pues Él era su jefe. Él había visto que sobre los 3 había capacidad, porque Dios no creó uno que no sirva para nada. Dios hizo al hombre y lo hizo con capacidades extraordinarias, capacidades de desarrollarnos aquí donde estamos nosotros. Entonces no puede decir alguien de que no puede hacer nada. Esa no es excusa. Todos podemos hacer algo para el Señor. Entonces, cuando Dios creó al ser humano, lo hizo con capacidades extraordinarias. Capacidades que a veces nos dejan asustados. Entonces es importante saber cómo Dios tiene y cómo Dios hizo a cada uno de nosotros, con talentos extraordinarios, capaces de desarrollarlos en cualquier área de nuestra vida, pero a veces nosotros no queremos hacerlo. Como siervos de Dios, nos ha dado a todos talentos. ¿Cuántos cree que tiene usted? Esta parábola nos cuenta de un hombre muy rico, porque éste tenía siervos a su cargo, pero la pregunta es, ¿cuántos talentos cree usted que tiene? ¿Cree usted que tiene talentos? Entonces es una pregunta que yo se la hago a usted y usted la debe de saber si tiene talentos. Estos 3 siervos representan a cada cristiano o ser humano que Él formó en esta tierra. Nosotros somos como esclavos de Dios, le pertenecemos a Él, porque fuimos comprados por su sangre. Le debemos obediencia a nuestro Señor. Entonces, tú y yo le debemos obediencia a nuestro Señor, a ese hombre que se fue de viaje. Entonces, nosotros somos como esclavos del Señor. Un esclavo sabe a quién someterse. Porque es cierto, Dios no te tiene a la fuerza a ti. Pero de alguna manera Dios te ha dado compromisos a ti y me ha dado a mí. Y yo tengo que ponerlos en práctica. Fíjate bien lo que es el siervo. El siervo debe entregarse a su amo por completo. Un siervo en aquel tiempo se sometía a su amo. Debe de obedecer sin preguntar. Debe de obedecer sin preguntar. El siervo tiene que hacerlo. Debe de seguirlo sin reclamos. Pero nosotros le reclamamos a veces a nuestro Señor. A ese hombre que anda de viaje le reclamamos nosotros. Pero, ¿será que lo hacemos sin saber? Nosotros debemos de preguntarnos si lo hacemos sin saber. Él vive o muere por el amo. El siervo vive o muere por el amo. Así debemos de ser nosotros. Morir por nuestro Señor. El siervo es así. Una de las cualidades del siervo son esa, la obediencia. La finalidad del siervo es hacer
la voluntad de su amo. Completamente ese es su final, hacer la voluntad de su amo. Nosotros como siervos del Señor debemos aprender a hacer la voluntad de su Señor. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, pues sí, ¿qué más? No hay nada que nos pueda afligir a nosotros. Si la voluntad de Dios es esa, es esa. Y nadie la puede quitar, solamente Él la puede hacer. Antes de irse, este señor repartió sus bienes, dice el texto. A uno dio 5 talentos. Esto equivale a 100 años de trabajo, más o menos. A otro dio 2 talentos, que representa a 40 años de trabajo. Y al último dio 1 talento, 20 años de trabajo. Dios nos ha llamado para trabajar en su obra, mientras Él regresa. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Nosotros estamos de paso en esta tierra y nosotros tenemos compromisos con el Señor. Cuando nosotros venimos a Dios, nosotros tenemos compromiso con Él. Y lo primer compromiso que nosotros tenemos es de haber nacido de nuevo. Cuando nosotros damos el testimonio que hemos nacido de nuevo, hay cambios en la vida de nosotros. Y muchos se fijan en eso. Y muchos llegan a Dios por eso, porque dicen, yo quisiera ser como Él, porque Él es así. Entonces, Dios nos ha llamado para trabajar en su obra. De usted depende trabajar o no trabajar. Dios no lo puede obligar a hacer eso. Y ya vamos a ver por qué. Dios no lo puede obligar. No hay excusas diciendo no tengo o no puedo. Usted no puede excusarse diciendo que no puede hacer la obra de Dios aquí en esta tierra. Se puede. Que no quiere, eso es normal. Pero usted tiene que saber que tiene que entregar cuentas aquí en la tierra. Y por lo tanto no hay excusa diciendo que no puede hacer en la obra del Señor. El Señor nos ha dado talentos para que le rindamos cuenta cuando Él venga. Dios te ha dado a ti un talento para que le rindas cuenta cuando Él venga. Y conste que esto no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Los talentos representan las habilidades, las destrezas que Dios nos ha dado. Tú tienes talento. Quizás tú ya lo sabes, pero no quieres ponerlos en práctica. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero tienes talento, porque Dios a toditito nos ha dado talento. No tenemos excusa. Entonces los talentos representan las habilidades, las destrezas que Dios nos ha dado. ¿Será que una persona que no le sirve a Dios está en pecado? ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que una persona, un cristiano que ya recibió a Cristo y no le sirve a Él, cree usted que está en pecado? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted de eso? Nosotros vamos a ver a través de esta palabra que es posible. Yo lo dejo en tu corazón para que tú analices la palabra si una persona que ya recibió a Cristo y no le sirve a Él está en pecado. Recuerda que Dios te ha dado todas las habilidades que tienes. Si tú tienes habilidades, Dios te las ha dado. Y como Dios te las ha entregado, pues de alguna manera tienes que responderle. Tienes que darle gracias a Él. Porque gracias a Él tú te desarrollas en esas habilidades, así sean cual seas. Una habilidad puede ser la que tú seas un maestro. Una habilidad puede ser la que tú seas, por ejemplo, tocas la guitarra. Otra habilidad podría ser cantar. Son habilidades que nosotros tenemos. Pero si tú las tienes, pues ponlas en práctica. Porque eso te pide tu Señor hoy. A través de esta palabra. Dios te está pidiendo
ese reto para ti, por si no lo sabías. Veamos qué pasó con el siervo que le dio un talento. Esta parábola casi se refiere, se centra más que todo en la persona, en esta persona que le entregó Dios un talento. Porque los otros dos de alguna manera ellos se entregaron cuentas. Pero en él se relata más lo que es este pasaje. Dice el verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esa es la excusa del talento, de la persona que está hablándole a su Señor. Había escondido el talento. Todos habían entregado partes iguales. Dios le dejó 5 talentos a esa persona, porque eran 3, pero entregó 5 y tenía 10. Al que le había entregado 2, le entregó 4. Pero al que le había entregado 1, ese solo estaba entregando ese 1. Quizás por miedo tú no quieres poner en práctica tu talento. Quizás no hayas quien te ayude para poner en práctica tu talento. Pero si tu talento, tú no tienes el valor necesario para poder desarrollar tu talento o esa habilidad que tienes, pues necesitas buscar de Dios. Si a ti te gusta cantar, ¿por qué tú no comienzas a cantar en tu celular, en tu casa, cuando estés solo? A ver cómo te sale la voz. Porque yo, por ejemplo, no podía cantar. A mí me daba miedo pararme frente a alguien. Pero tuve que buscar la forma de desarrollar mi habilidad de poder cantar. No soy un buen cantante porque no he grabado nada, pero en una célula canto. Y a mí me gusta hacerlo. Me encanta hacerlo. Pero no es fácil también. Tienes que prepararte. Tienes que poner en práctica tu canto, cantarlo varias veces. Y bueno, que quede bonito, pues. Porque recuerda que tú estás cantando para el público. Tú vives en la tierra. Y Dios sabe todo lo que haces. Entonces, por lo tanto, tú tienes que cantarle al público. Tratar de que el Espíritu Santo te dé una voz bonita para agradar a ese público. Porque Dios ya sabe que lo estás agradando a Él. Él te ama porque le sirves a Él. Pero necesitas desarrollar tu habilidad para poder salir adelante y poder poner ese talento en práctica. Entonces, por lo tanto, es necesario. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál sería tu reacción, hermano o amigo, si tú le regalas un carro a tu hijo, pero este no le da mantenimiento? Supongamos que tú tienes dinero, tienes buena posición. Entonces vienes tú y como buen papá le compras un carro a tu hijo. Digamos que ese es un talento. Le compras un carro, pero viene él y él no le da mantenimiento. Él deja que no le cambie el aceite, él deja que las llantas se acaben. Entonces, ¿te gustaría a ti como papá que así como le diste ese carro, hoy lo deje perder? ¿Te gustaría a ti? Yo creo que no te gustaría. Ese es un ejemplo. Yo creo que no te gustaría. Ahora, démosle vuelta al papel. ¿Crees que tú le agradas a Dios cuando tú no desarrollas ese talento? ¿Crees que a Dios le gusta cuando Él te ha dotado de ciertos talentos, habilidades grandes, pero tú no las pones en práctica? Tú eres cristiano y quizás vas a la iglesia y te sientas allí y ahí está tu lugar y bueno, amén y toda la cosa, cantas, pero
allí nada más, pero tus talentos no los desarrollas en alguna área. Entonces, ¿será que a Dios le gusta? Debes de pensar bien en lo que estás haciendo, porque es posible que tú seas un oyente de la iglesia. Eres cristiano, pero vas y te quedas en la iglesia, pero cantas y no desarrollas tus talentos. Y recuerda que Dios aquí está poniendo un ejemplo, porque esta es una figura que te digo yo que representa para mí a Dios. Porque tú tienes que entregar cuentas cuando el Señor venga si estás vivo aquí. Vos vas a entregar cuentas aquí si estás vivo, porque allá vas a ser directamente juzgado. Yo siempre he creído que yo voy a entregar cuentas aquí en la tierra, porque aquí tengo oportunidad yo de entregar cuentas, pero yo allá voy a ser premiado. Pero ¿qué tal si yo aquí no hice lo que Dios me pidió? Voy a ir a pedir, Dios me va a pedir cuentas. No, Dios ya sabe que yo estoy condenado. Es posible que Dios sepa pedirle cuentas a alguien que esté equivocado en la palabra del Señor, que esté inclinado hacia otros dioses, si Él cree que allí y Él quiere que le aclare, Dios le va a aclarar. Pero aquella persona que sabiendo bien lo que tiene que hacer en esta tierra y no lo hace, pues yo no lo sé. Yo tengo que entregar cuentas aquí en la tierra, porque allá yo voy a ser galardonado, si Dios lo permite. Esa es la idea de todo cristiano, y debe de ser entonces. Entonces te ponía el ejemplo yo del carro, ¿verdad? Fíjate bien, tú como padre le compraste el carro. Él no le da jalón a nadie, no le da un ray a nadie. No siembra, pues. Imagínate que no siembra para más adelante. Él no le da jalón a nadie, y entonces, ¿qué pasa? No está haciendo nada con ese talento. Y hay muchos ejemplos a veces. Hermanos de nuestra iglesia, hermanos de las otras iglesias, de todas muchas iglesias, donde tú puedes ver que ellos tienen carro. Pero quizás está lloviendo, pero no se llevan al hermano, porque le van a ensuciar algo, yo no sé por qué, no se lo lleva. Pero ¿quién le ha dado ese carro? Ese carro se lo ha dado el Señor, y el Señor se lo puede quitar en el momento que Él quiera. Incluso Él se puede enfermar y hasta morir y el carro queda. Entonces, ese es un ejemplo de un talento que yo te estaba poniendo. Ahora bien, ¿cuál será su reacción si usted fuera Dios? Yo creo que Dios se enoja, que Dios se enfada. Quizás tú ya comenzaste a salir a invitar, pero hoy no quieres ir. Y quizás era una de las cualidades que te desarrollan bien a ti. Puedes hablar, eres comunicador, y no. Otro ejemplo, una mujer hermosa. Vamos a poner una mujer hermosa. Ya pusimos un carro. Una mujer hermosa, Dios la hizo bonita. Entonces, esa mujer tiene un talento. Es hermosa y puede ella acercarse a alguien y hablarle de Dios. Entonces, son parte de nuestro vivir. Si una mujer tiene esas cualidades, tiene que saberlas utilizar. ¿Para qué? Para poder aportar en la obra del Señor. Entonces es importante. Entonces, Dios se enoja si nosotros no ponemos en práctica los talentos. Fíjate, viene el Señor y te sana. Pero tú no le cuentas a Dios. Tú no le cuentas a nadie. Cuando tú no le cuentas a nadie de lo que Dios ha hecho en tu vida, estás cometiendo también un error. Es importante que tú veas que si Dios te regaló un milagro, ve y cuéntalo. Ve y cuéntalo. Miren lo que dijo el Señor, verso 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Este siervo irresponsable sabía que tenía que dar cuenta de su talento. Tú tienes que dar cuenta de tu talento. Ya no sos un ignorante. Ya no ignoras todo. Tú sabes muy bien a partir de ahora que tienes que dar cuenta de tu talento. Él mismo sabía que Dios
cosecha donde no siembra y recoge donde lo esparce. Dios sabe muy bien. Tú puedes esconder tu talento delante de los hombres, pero de Dios no puedes esconderlo. No puedes esconderlo. Tú no puedes decir, yo no tengo ningún talento. Al hombre le puedes decir, pero ¿qué tal de Dios? Dios sabe que tenés un talento que es de mucha producción en las almas aquí en la tierra. Desarróllalo. No seas negligente, desarróllalo y vas a ver. No escondamos el talento que Dios nos dio. No lo escondamos, es necesario que lo pongamos en práctica. Una cosa que debemos aprender es que los talentos son propiedad del Señor. Tú tienes un talento y ese talento, yo quiero recordarte en esta mañana que ese talento no es tuyo. Ese talento Dios lo ha puesto en ti. Úsalo, mi hermano. Úsalo, mi amigo. Si tú vas a la iglesia como amigo, pues ya comienza a desarrollarte y vas a ver qué bonito va a ser. Entonces, ese talento te lo ha dado Dios. Entonces, es importante reconocer que todos tenemos talento. Esos talentos no son para beneficio propio. Hoy en día hay muchos que su talento lo ocupan para beneficios propios. Y ese es un grave problema. Grave problema porque ese talento también te puede condenar a ti. Dios lo puso en ti, pero puede ser un arma de doble filo. Porque si tú no lo aprovechas en lo bueno, por ejemplo un cantante, si ese cantante canta para Dios, bueno, bienaventurado, porque él se desarrolla en esa área, adora al Señor. Pero ¿qué tal si ese talento es desarrollado en otras áreas y lo que lleva hace que otra gente se pierdan, se emborrachen, etcétera? Entonces, esos talentos te pueden llegar a una condenación. Entonces no son para beneficio propio. Muchos ocupan los talentos para beneficio propio, cobran por orar, piden una ofrenda. No debe de ser así. Nosotros trabajamos para Dios y viene Él y Él bendice. Es diferente cuando viene alguien y te dice, hermano, tenga yo esto, se lo regalo, pero sin que nadie sepa. Dios lo dijo. El obrero es digno de su salario. Cuando tú hablas bonito es porque es bonito. ¿Quién está ahí a la par tuya? Dios. El Espíritu Santo te respalda y Él sabrá hacer las cosas. Entonces es importante reconocerlo. Tenemos que dar cuentas de ellos. Nosotros tenemos que dar cuenta de nuestros talentos. ¿Usted cree que Dios le ha dado esa capacidad para desperdiciar sus talentos? Dios no le ha puesto a usted un talento para desperdiciar su vida. Él quiere que usted aproveche su vida. Él quiere que usted siga adelante, de que usted ponga en práctica las cosas que Dios le ha dado. ¿Qué dice Lucas 12, 47 al 48? Veamos. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se ha preparado ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Tú tienes responsabilidades con el Señor. Y si tú ocupas tu talento para servir a Dios, pues yo no dudo que vas a tener pocos azotes. Porque el conocimiento son las habilidades. Y tú no pones tus habilidades así, no las desempeñas. Entonces vas a tener problemas, entonces vas a ser azotado. Es importante que nosotros reconozcamos que tenemos que poner en práctica su talento. Dice el verso 27, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Dios está mostrando dos aspectos aquí en este texto, dinero y banquero. Es triste ver que muchos
tienen grandes talentos. Cantan bonito, tocan bonito, predican, pero todo esto tiene un precio. Ya lo hablábamos anterior. Es triste, pero muchos casos van así. Los banqueros son aquellos cazatalentos que los contratan y al final hay un beneficio propio. Pero el Señor recoge de donde no siembra. Aquí es donde el Señor recoge donde no siembra. Porque muchos preparan a los cantantes, pero luego ellos se vuelven al Señor y su talento es convertido ¿en qué? En adoración para el Señor. Ellos dicen, ¿verdad? Los ponen a cantar rancheras y todo, pero ellos los instruyen. Pero ahí se desarrolla la habilidad de cantar y viene el Señor y los respalda en gran manera y todo viene aquí a desarrollar su talento. Ahora bien, yo te quiero decir hoy en esta mañana, tú tienes la oportunidad de desenterrar tu talento. ¿Dónde lo has guardado? Ve y sácalo. Quizás tu talento está en tus manos. Quizás tu talento está en tus pies para ir lejos y amar las almas. Quizás tu talento está en tu canto. Quizás tu talento está en hablar de Dios la palabra. Hoy es un buen momento para que puedas volverte a Él. Hoy es tiempo de que seas como aquellas dos personas, aquellos que entregaron 10 y 4 más. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Poner en práctica tu talento. Dios va a venir. Esa es una promesa. Dios va a venir. Ese Señor que anda lejos, que se fue de viaje, Él va a venir. Porque el Espíritu Santo representa al Señor ahorita. Pero Él va a venir. Entonces, ¿nosotros cómo tenemos que estar? Trabajando en su talento. Qué bonito va a ser cuando Dios vea que tú estás desarrollando tu talento y Él viene inmediatamente. Él te restaura, te cambia, te transforma y te fuiste con Él. La invitación para mí es siempre hacerte el llamado para que vuelvas al Señor. Yo quiero decirte hoy que si quieres poner en práctica tu talento, quizás lo habías olvidado, pero hoy lo estás desenterrando. Quiero que, si quieres aceptar al Señor así, con estas palabras, humildes, quiero que repitas conmigo. Sea que tenga los ojos abiertos, sea que los cierre. Para mí es importante que tú repitas esta oración. Repite conmigo. Señor Jesús, hoy te abro la puerta de mi corazón. Te acepto como mi único Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Sálvame, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida, por toda la eternidad. Amén. Si tú has hecho la oración, bienvenido, bienvenido. Bienvenido porque hoy quieres trabajar en la obra del Señor. Y yo te invito, mi hermano, para que pongamos en práctica eso. Tú puedes hacerlo. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que sigamos adelante. Si tienes alguna petición, pues pon en las manos del Señor. Quizás eres un sanador. Quizás tienes buenas manos para ponerlas en el enfermo y sano. Te invito. El Señor te bendiga y le damos gracias al Señor. Amén.